Por más de 4 años, vimos a Rusia hacer algo que Ucrania no podía contrarrestar en ese periodo. La táctica era bastante simple y, sin embargo, devastadora. Un Su-34 ruso subía a un lugar seguro tras la línea del frente y soltaba una bomba planeadora grande, una bomba soviética no guiada con alas desplegables y sistema de navegación satelital. La bomba volaría entre 50 y 70 kilómetros hacia las posiciones ucranianas, con suerte, manteniéndose en rumbo hacia su objetivo. Pero mientras ese bombardero hacía su trabajo, un segundo avión ruso, generalmente un Su-35, orbitaba más alto y más atrás, vigilando el cielo, listo para castigar a cualquier caza ucraniano que intentara interferir. El bombardero bombardea, el escolta protege. Esta división del trabajo era posible porque Rusia tenía una gran ventaja numérica en aeronaves desplegadas. Al inicio de la guerra, la proporción era de 10-1 a favor de Rusia. Las fuentes más confiables sugerían que Rusia tenía entre 1.300 y 1.400 aeronaves, mientras que Ucrania solo tenía alrededor de 120 cazas a su disposición. Y esto ha permitido que Rusia pulverice el lado ucraniano de la región del frente con miles de bombas guiadas cada mes. La respuesta de Ucrania a eso, durante mucho tiempo, se limitó a usar sus sistemas antiaéreos existentes, así como donaciones de Occidente. En los casos más extremos, inevitablemente tendría que enviar algunos aviones donados como los Mirage 2000 y F-16 al cielo para destruir tantas bombas planeadoras como fuera posible, o al menos proporcionar un elemento disuasorio. Pero para mediados de 2026, Ucrania ha empezado a tener más opciones. Y una de las más ingeniosas es que le devolvieron la jugada a Rusia haciendo lo mismo. Ucrania ha tomado el mismo manual usado para desgastarla, lo copió casi jugada por jugada y lo dirigió contra el otro lado. Así que hablemos de cómo funciona realmente esta táctica, por qué Ucrania no pudo usarla hasta hace poco y por qué está a punto de convertirse en un problema mucho mayor para Moscú de lo que ya es. Ahora expliquemos más sobre la táctica, ya que su descripción proviene de un lugar inusual. El relato se publicó a finales de junio de 2026 y, según se informa, proviene de un canal ruso de Telegram que se llama Commander Speaks o Voivodar Broadcasts, el cual podría tener vínculos cercanos con la Fuerza Aérea Rusa. Esa procedencia importa porque un bloguero militar ruso que describe tácticas ucranianas tiene todas las razones para presentarlas de cierta manera, de forma negativa, y sin embargo, lo que estamos viendo aquí coincide con los análisis y predicciones occidentales, lo que significa que tiene más indicios de ser cierto. Así es como funciona. Los aviones de combate ucranianos salen en parejas. Un avión vuela bajo y rápido hacia el objetivo, transportando bombas planeadoras de precisión para atacar a las fuerzas rusas en la zona gris o cerca de ella. Cuando se acerca a su punto de lanzamiento, asciende bruscamente. La subida se debe a la física, ya que una bomba planeadora no tiene motor. Mientras más alto y rápido estés cuando la sueltes, más energía cinética lleva y más lejos vuela antes de que la gravedad la haga caer. Así que el bombardero se mantiene bajo para quedarse por debajo del horizonte del radar y luego sube rápidamente en el último momento para lanzar sus bombas lo más lejos posible. La física detrás de esto coincide con lo que Rusia ha estado usando, al menos hasta ahora. Pero el problema con esa subida es que te expone. Un jet que vuela cerca del suelo es difícil de ver y derribar. En el momento en que asciende para lanzar sus bombas, aparece en el radar ruso, y es exactamente cuando un caza ruso en patrulla podría atacar. Aquí el segundo jet ucraniano demuestra su valor. La segunda aeronave, que normalmente es un F-16, se mantiene a distancia y a mayor altura, con un misil aire-aire listo. Si un Su-35 o Su-30 ruso se lanza hacia el bombardero, el escolta dispara. En el caso del F-16, ese misil es el estadounidense AIM-120 AMRAAM. Ahora bien, ese AMRAAM podría no derribar realmente al avión ruso. Las distancias en esta guerra son largas, los cazas rusos rápidos, y un misil disparado así suele buscar forzar una reacción, no causar una baja. Pero forzar una reacción es precisamente el objetivo, y suele ser suficiente. Un piloto ruso que ve un AMRAAM acercándose hacia él tiene que retirarse, abortar la intercepción y tomar medidas evasivas. En esos pocos segundos, el bombardero ucraniano ya ha soltado su carga y está regresando a casa. La fuente rusa destacó la conciencia situacional de los pilotos ucranianos, señalando que cuando los cazas rusos lanzan sus misiles, los ucranianos abortan y huyen del campo de batalla. El ruso que evade podría disparar apresuradamente un R-37 o un R-77 propio,
Pero para entonces, los ucranianos normalmente ya están huyendo a toda velocidad y rastreando ese misil todo el tiempo. La táctica de escolta en esta etapa no busca ganar combates aéreos, sino asegurar que el bombardero tenga un lanzamiento limpio y una salida segura. Y para entender por qué Ucrania necesita tanto ese escudo, tenemos que hablar sobre el arma única que ha definido la guerra aérea sobre Ucrania más que cualquier otra. Esa arma es el R-37M, y es la razón por la que los pilotos ucranianos han pasado la mayor parte de esta guerra volando con el vientre, casi rozando las copas de los árboles. El R-37M es un misil ruso aire-aire de largo alcance, transportado por el interceptor MiG-31, BM, y cada vez más por el Su-35 y el Su-57. Dependiendo de la fuente y la variante, su alcance se estima entre 150 a 400 kilómetros, y vuela a una velocidad de 5 a 6 veces la del sonido. Ahora, esas cifras llamativas deben tomarse con mucha cautela. La cifra de 300 a 400 kilómetros supone un lanzamiento a gran altitud desde un MiG-31 con su potente radar. Pero el misil aquí es disparado desde un Su-35 con un radar más pequeño, así que su alcance práctico es considerablemente menor. La versión de exportación, la RVBD, se anuncia con un alcance de hasta 200 kilómetros, y probablemente esté más en línea con lo que el misil realmente logra. Incluso el alcance más conservador supera por mucho lo que Ucrania pudo responder la mayor parte de la guerra. El Royal United Services Institute, con sede en Londres, informó que desde octubre de 2022, Rusia estaba disparando hasta 6 R-37M al día contra la Fuerza Aérea de Ucrania. Pilotos ucranianos dijeron a reporteros que el misil rara vez consigue un derribo limpio, pero eso casi no importa. Su función no es necesariamente destruir, sino disuadir a Ucrania de desplegar sus propios aviones. Intentar montar una defensa a gran altitud puede ser fatal ante misiles aire-aire de largo alcance, haciendo que ascender sea una decisión peligrosa. Sus pilotos de MiG-29 y Su-27 tuvieron que volar bajo para ocultarse de radares y buscadores de misiles rusos usando el terreno y el eco del terreno. Allá abajo estaban más seguros del R-37M, pero ahora eran vulnerables al fuego terrestre y a los bombarderos rusos de bombas planeadoras que intentaban detener. Ucrania ya ha tenido una baja como resultado de esto. A mediados de mayo de 2026, los canales de Telegram de la aviación rusa afirmaron que un Su-35 derribó un F-16 ucraniano cerca de Sumy usando un misil de largo alcance de la serie R-37. Si esto es cierto, sería la primera vez que un F-16 ucraniano se pierde en combate aire-aire, y no por fuego terrestre o accidente. Eso por sí solo te dice el peligro potencial del R-37M en un lugar donde simplemente ser detectado puede costarte la vida. Esa es la amenaza que la táctica de escolta intenta manejar, lo que nos lleva de nuevo a los misiles en manos ucranianas y a la aritmética de quién puede alcanzar a quién y desde qué distancia. El F-16 es, a mediados de 2026, el mejor escolta que tiene Ucrania. Lleva un radar moderno, equipo de guerra electrónica capaz y el AIM-120, que pertenece a una familia de misiles similares pero a la vez muy diferentes entre sí. Las variantes más antiguas alcanzan aproximadamente 75 kilómetros, mientras que la versión más nueva que se informa que Ucrania tiene, el AIM-120C8 de Ucrania, extiende ese alcance hasta unos 160, es un arma seria. Pero el canal ruso también señaló que Ucrania no siempre tiene un F-16 disponible, así que improvisa, mezclando y combinando. Un Su-27 de la era soviética, cubriendo desde arriba a un MiG-29, ambos dependiendo del viejo misil R-27, o incluso un Su-27 cubriendo a otro Su-27. El R-27 es un arma mucho más antigua y de mucho menor alcance, lo que te dice cuánto está aprovechando Ucrania lo que tiene. Y tenemos que regresar a las estadísticas del inicio de este informe. A pesar de esta táctica, Rusia todavía tiene más bombarderos y más cazas en el cielo sobre la zona gris, y aún lanza muchas más bombas. No hay paridad aérea aquí, todavía no. En cambio, Ucrania ha logrado disputar el espacio aéreo que antes debía ceder totalmente. Así que la táctica es la solución temporal, y lo que podría convertir esa solución en algo realmente decisivo es un misil que finalmente supere en alcance a esa amenaza. Y resulta que un misil así ya viene en camino. Viene a bordo del Saab JAS-39 Gripen. A fines de mayo de 2026, Suecia y Ucrania anunciaron el mayor paquete de aviones de combate occidentales obtenido por Ucrania, donde Suecia donará hasta 16 de sus aviones Gripen C y D en servicio, y se espera que el primero llegue a principios de 2027. Ucrania planea comprar hasta 20 nuevos aviones de combate,
Gripen E y F, financiados con 2.5 mil millones de euros o alrededor de 2.8 mil millones de dólares de un préstamo de la Unión Europea, con entregas proyectadas a partir de 2030. Todo eso está bajo una carta de intención firmada en octubre de 2025, dejando la puerta abierta a una flota de entre 100 y 150 aeronaves. Suecia ha sido explícita al decir que el paquete también incluye armamento avanzado aire-aire, como el Iris-T, el AMRAAM y, de manera crucial, el Meteor. El Meteor es la pieza clave para la historia que contamos. En lugar de un motor cohete que se agota en segundos y deja al misil avanzar por inercia, el Meteor utiliza un estatorreactor regulable que sigue produciendo empuje. Eso le da una zona de no escape mucho mayor a larga distancia. Saab oficialmente indica su alcance como más de 100 kilómetros y reporta que es posible que llegue a 200 kilómetros. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos también se ha referido al Meteor como el misil aire-aire más capaz que actualmente está en servicio en aviones de combate occidentales. Pero aquí está la razón por la que eso cambia la táctica de escolta. De los misiles disponibles para Ucrania, solo el Meteor tiene el alcance efectivo para realmente amenazar a un Su-34 que lanza bombas planeadoras desde 60 a 100 kilómetros detrás de la línea del frente. Los AMRAAM en los F-16 y los misiles Mika en los Mirage 2000 franceses de Ucrania simplemente no tienen ese alcance bajo condiciones reales en el frente. En la práctica, si el escolta ucraniano dispara un AMRAAM, en su mayoría solo asustará al caza ruso y hará que se retire. Pero si pones un Meteor en un Gripen que está cumpliendo ese mismo papel de cobertura aérea, de repente el escolta puede alcanzar y realmente derribar al bombardero ruso que está haciendo el bombardeo con bombas planeadoras en primer lugar. Cabe destacar que el Meteor no iguala el alcance máximo del R-37M, pero supera al viejo R-27, incluso supera al AMRAAM más nuevo y está a la par del R-77. Para una fuerza aérea que estuvo 3 años fuera de alcance, eso es un cambio importante. Además, el Gripen es clave para Ucrania por razones que van más allá del misil. Se diseñó en la Guerra Fría para sobrevivir a guerras como la que Ucrania enfrenta. Puede operar fuera de sus bases principales, usando carreteras comunes y un pequeño equipo en tierra y tiempos de preparación rápidos, asumiendo que los misiles soviéticos inutilizarían sus aeródromos desde el primer día. La aeronave se conecta a los enlaces de datos de la OTAN y cuenta con radar y sistema de guerra electrónica más modernos que los viejos F-16 donados. Pero una táctica como esta no solo necesita misiles. Aquí hay 3 partes vitales: misiles para proteger a los bombarderos, aviones para volar y las bombas en sí para lanzar. Y lo que hace que el verano de 2026 sea tan importante es que parece que las estrellas se han alineado para que todo esto empiece a llegar al mismo tiempo. Pero antes de profundizar en esto, asegúrate de darle al botón de suscribirte si quieres mantenerte al día con The Military Show. Publicamos videos diarios sobre los eventos más destacados de la guerra en Ucrania y otros temas. Volviendo a la trifecta de una misión de escolta exitosa. Primero tenemos las bombas. Durante la mayor parte de la guerra, la ventaja de las bombas planeadoras fue completamente de Rusia. Para principios de 2025, Rusia estaba lanzando alrededor de 3.500 bombas planeadoras al mes, más de 100 al día a lo largo del frente. El total mensual alcanzó un récord de más de 5.700 en enero de 2026. Y Rusia probablemente lanzó alrededor de 85.000 de estas bombas solo en 2024 y 2025, y también planea fabricar 120.000 de ellas en 2025. Los kits son sorprendentemente baratos, cuestan unos $20.000 cada uno, por eso Rusia puede lanzarlos en grandes cantidades. Ucrania no puede igualar ese volumen, dado que la mayor parte de su industria militar se basa en drones. Pero ya no tiene que empezar desde cero. Ha recibido bombas planeadoras estadounidenses, incluidas Hot Dams de mayor alcance. Y en mayo de 2026, Ucrania presentó su primera bomba planeadora desarrollada localmente, llevando una ojiva de aproximadamente 250 kilogramos para su uso en combate a través del Centro Tecnológico de Defensa Brave One. Más bombarderos ucranianos llevando más bombas ucranianas significa más salidas que necesitan escolta, que es precisamente la razón por la que la táctica de pares está surgiendo en 2026 y no hace un año. En segundo lugar, los misiles. Un escolta solo es tan bueno como el arma que lleva, y los aliados de Ucrania lo están abasteciendo. A mediados de junio de 2026, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, anunció que Alemania entregaría una cantidad no revelada de varios cientos de misiles aire-aire de sus propios arsenales. Además de nuevos sistemas de defensa aérea Iris-T, una contribución de $400 millones para municiones de defensa aérea para Ucrania y otros $200 millones para misiles interceptores.
PAC-3 Patriot, bajo iniciativas de adquisición respaldadas por la OTAN. Pistorius no especificó cuáles misiles, pero los candidatos obvios son los AIM-9 y AIM-120, que actualmente arman los F-16 de Ucrania, o los Iris-T y Meteor, que equiparán a los Gripen en el futuro. De cualquier modo, es la munición sin la que la táctica de escolta no funciona, entregada justo cuando Ucrania comienza a usarla en serio. Tercero, los cazas. Aquí es donde Bélgica entra en escena, y el compromiso es mayor de lo que parece a simple vista. Bélgica ha presentado un plan para entregar toda su flota de F-16, compuesta por 53 aviones, a Ucrania para el año 2029, mientras realiza la transición al F-35. El cronograma incluía 7 aviones en 2026, de los cuales 3 estarían operativos y 4 se utilizarían como repuestos. Luego, 5 más en 2027, 14 en 2028 y 27 en 2029. Eso se suma a los F-16, que ya han sido prometidos por los Países Bajos, que se han comprometido con 24, Dinamarca con 19 y Noruega con 6. La aportación de Bélgica por sí sola la haría uno de los principales donantes de la coalición. Solo hay un detalle. Bélgica solo enviará sus aviones si recibe los nuevos F-35 que ordenó. Pero esos F-35 se han retrasado, y la mayoría de los aviones no llegarán hasta finales de la década. Se informó que los 6 F-16 de Noruega no todos habían llegado a Ucrania para abril de 2026, pues algunos seguían siendo reacondicionados en Bélgica y otros se entregaron en piezas. Los cazas donados suelen tener décadas y requieren meses o años de revisión y reacondicionamiento antes de usarse en combate. Y Ucrania ya ha confirmado la pérdida de 3 F-16 en la guerra. Así que, aunque Ucrania está obteniendo una fuerza de cazas occidentales, es una mejora gradual en lugar de una adquisición repentina de la noche a la mañana. Y aunque esta táctica debería funcionar muy bien en la zona gris disputada, Ucrania podría no necesitar permanecer únicamente en ella por mucho tiempo. En junio de 2026, un canal de Telegram afiliado al ejército ruso afirmó que Ucrania había utilizado un nuevo misil suministrado por Estados Unidos, el AGM-188 Rusty Dagger, para atacar una planta de semiconductores llamada Sovolka en la ciudad rusa de Voronezh. Como otras declaraciones rusas, esto no ha sido confirmado por Kiev ni Washington. Sin embargo, el arma es notable. El Rusty Dagger es el producto de un programa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llamado ERAM, la munición de ataque de alcance extendido, que se lanzó a principios de 2024 con un propósito claro: proporcionar a Ucrania un arma de ataque de largo alcance, asequible y producida en masa, y hacerlo más rápido que los plazos tradicionales de adquisición. El misil es un híbrido entre un misil de crucero y una bomba guiada, con un tamaño que cabe en el mismo espacio que una bomba MK-82 estándar de 220 kilogramos. Cualquier aeronave que transporte esa bomba puede llevar el misil. La parte importante aquí es el alcance reportado, que supuestamente es de más de 930 kilómetros, cuando se utiliza una ojiva más modesta de 45 kilogramos. El primer lote de producción de 840 misiles estaba programado para entregarse en octubre de 2026, y a Ucrania se le autorizó comprar hasta 3.350 de ellos en total. Así que el debut en junio de 2026 implica que cierta cantidad de misiles ya han llegado a Ucrania y probablemente están siendo probados en el campo contra objetivos reales. La forma y el tamaño del misil también son clave. Si es compatible con cualquier aeronave capaz de portar Hot Adam, un solo escuadrón de 12 F-16 podría desplegar hasta 144 de estos misiles en una sola salida. Esa es la misma mentalidad de plataforma flexible que respalda la táctica de escolta, solo que ampliada desde la zona disputada hasta el interior de Rusia. El F-16 y el Gripen podrían convertirse rápidamente en aviones multifunción: lanzadores de bombas planeadoras, escoltas con misiles o lanzadores de misiles de crucero de largo alcance, según lo que se requiera. Esto no significa que Ucrania haya ganado la guerra aérea, ya que Rusia aún posee la fuerza aérea más grande, el mayor arsenal de bombas y el misil de mayor alcance. Los Gripen aún están a años de llegar en cantidad, pero la clave es que finalmente todas estas piezas se están ensamblando. Ucrania ya cuenta con un manual de campo para ejecutar la táctica y ha trabajado incansablemente para perfeccionarla. Cuando lleguen todas estas piezas, podrá generar más titulares. Ahora, si quieres saber más sobre los Gripen y cómo empezaron a volar sobre Ucrania, mira este video. Suscríbete a The Military Show para mantenerte al día con los últimos desarrollos.